Mucho se ha hablado de la Inquisición, mucho se ha hablado de la expulsión de los judíos, como si acaso fuese lo único que hizo la Inquisición, o como si acaso hubiese sido lo más importante desarrollado por la Inquisición. Y curiosamente la Inquisición no hizo nada de eso. La Inquisición no expulsó a los judíos, lo hizo el Estado. La Inquisición no persiguió a los judíos, tampoco lo hizo el Estado. ¿Qué nos queda? Una mentira urdida por los enemigos de España para hundir a quien ya no creía en sí mismo. Sí, porque de no haber existido el lastre de la desidia y de la incultura nacionales, la leyenda negra se hubiese quedado en una cosa más de los enemigos de España. No hay que buscar justificación a la actuación de los reyes católicos en la mentalidad materialista, en la mentalidad atea. No es ahí donde hay que buscar. Podemos afirmar sin lugar a error que no fueron las confiscaciones las que llenaron el erario real y le proporcionaron los medios económicos para sustentar gastos públicos o guerras. Los judíos, desde el punto de vista económico, hubieran sido más interesantes como contribuyentes. Conociendo como conocemos a los de la mentalidad capitalista, liberal, democrática, sabemos que si llegan a leer algo de esto, entornarán los ojos con una cierta sonrisa y dirán aquello de sí, claro. Es lo único que pueden decir. Y estoy convencido que creen lo que dicen. Son los herederos de los sofistas, de aquellos individuos que se calificaban a sí mismos como tales, como sofistas, sabios. Personajes que realmente tenían ciertos conocimientos, pero que les faltaba sensibilidad humana. Poseedores de ciertos conocimientos han conseguido, por ejemplo, que en la historia de la filosofía se les estudie a ellos, cosa que es una barbaridad y un gran contrasentido histórico e ideológico. Si ellos son sabios, lo lógico será que se les estudie en la historia de los sofistas, pero nunca en la de los simples filósofos. Creo que esta aclaración es procedente para lo que estamos tratando, porque la mentalidad de la España imperial, la mentalidad de los reyes católicos, casa con la mentalidad de los filósofos y se enfrenta con la mentalidad de los sofistas, de los sabios. Esa mentalidad que dio pie al humanismo cristiano, a la Reforma, no a la protestante, sino a la iniciada precisamente por los reyes católicos con personajes como Cisneros o con el mismo Carranza. Esa mentalidad tan incomprensible para los sofistas es la que permitió un acto tan controvertido y tan doloroso para los reyes católicos como fue el hecho de la expulsión de los judíos, asumiéndolo como mal menor inesquivable. La expulsión se produjo en aras de la unidad política y religiosa. El motivo financiero se manifiesta como absurdo porque los reyes obtuvieron solo una parte despreciable de los bienes judíos. Tenemos que acabar con la afirmación que cuando la corona expulsó el judaísmo, no judíos fatalmente porque estos se podían convertir, no expresaba ni antisemitismo ni racismo, ni siquiera destruir posiciones comerciales que se conservaron gracias a conversiones. Se ha acusado a los reyes católicos de pretender enriquecerse con las riquezas de los judíos, pero la Iglesia y el Estado no ganaron nada con esta mudanza al parecer tan feliz, porque aquella no puede prosperar sino con la piedad verdadera, y el Estado peligra abrigando en su seno gentes resentidas y enemigos ocultos. Las leyes en estos casos pierden su vigor y los magistrados son impedidos en el desempeño de su cargo. Los reyes no debían desconocer esa realidad, pero debían pensar todavía más el peligro de enfrentamiento social que podía acarrear el mantenimiento de la situación preexistente, extremos que eran comunes al resto de Europa, de donde llegaron felicitaciones por la medida. En cualquier caso, y por lo que parece, nunca fue positivo el balance.
lo que se desprende de los datos de la hacienda pública. Según lo recaudado por la Hacienda Real de las cantidades de los penitenciados por la Inquisición entre 1488 y 1497, en sus momentos álgidos, no representa apenas el 2% de los ingresos, y gran parte de estas cantidades estaban destinadas al financiamiento de la propia Inquisición. Es evidente que allí no había para la corona ese fabuloso negocio que por algunos le ha sido atribuido. Ya en el siglo XIV, y debido a la crisis interna del judaísmo, se produjeron algunas conversiones voluntarias. Las tendencias opuestas son principalmente pietistas, talmudistas y racionalistas. Los ataques entre ellos los hace más vulnerables a las críticas cristianas. Por primera vez se habla de la posibilidad de expulsión masiva, como había sucedido ya en Inglaterra, en Francia y en Alemania. La peste negra complicaba el asunto. Algunos veían un castigo divino por permitir a los judíos convivir con ellos. Otros inventaban la mentira vil de que eran judíos los causantes directos de la peste. En fin, una infamia propia de unas mentalidades pues poco desarrolladas. Fuera lo que fuera, se produjeron ataques furiosos contra los judíos. En Castilla, la guerra civil, el rey legítimo Pedro el Cruel protegía a los judíos y lo manifestó en las leyes de las Cortes de Valladolid de 1351, y los judíos lo apoyaron. Fue el bando perdedor. Don Enrique de Trastámara. Algo parecido había tenido lugar en Renania durante las cruzadas. En Inglaterra, entre los años 1189 y 1190, y en toda Alemania durante la época de la peste negra. Pero las consecuencias fueron únicas en esta ocasión. En todos aquellos países, solo un débil residuo aceptó el bautismo. Un número ridículo. Sin embargo, en España sucedió algo bien diferente. Su asimilación social al resto de la población había progresado tanto que el cambio parecía quizás menos drástico. En los reinos de Castilla y de Aragón se estimó en la improbable cifra de 200.000. Un fenómeno único en toda la historia del pueblo judío. La conversión era el caballo de batalla. Los reyes no querían el dinero de los judíos, sino su conversión al cristianismo, mientras que el judaísmo prefería la muerte, el destierro, la ruina económica. Elíjase el orden de prioridades. Antes que quienes llevaban siglos conviviendo llegasen a un entendimiento total, a una integración como única raza humana, objeto del cristianismo, objeto de la trayectoria del Imperio Romano y base inequívoca de España. Por eso, por la falta de esa concordia tan profunda e íntimamente deseada, el conflicto hebreo seguía pudriendo las entrañas del pueblo español. Con objeto de acelerar la deseada conversión de los hebreos, promovió don Pedro de Luna, Benedicto XIII, el Congreso Teológico de Tortosa, donde el converso Jerónimo de Santa Fe, antes Yehoshua a Lorquí, sostuvo en enero de 1413 contra 14 rabinos aragoneses el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Todos los doctores hebreos, menos Rabí Joseph Albó y Rabí Ferrer, se dieron por convencidos y abjuraron de su error. Esa ruidosísima conversión fue seguida de otras muchas en toda la corona aragonesa. Vicente Ferrer se hizo amigo de Benedicto XIII y sobre todo de su médico, que fue el que le introdujo. Y ese médico se llamaba Yehoshua a Lorquí y visiblemente influyó en su conversión, que acabó llamándose Jerónimo de Santa Fe.
Estos factores serían importantes para la disputa de Tortosa, que se inicia el 7 de febrero de 1413 y donde el converso tuvo un papel estelar. Entre los puntos principales se debatirían las diferentes visiones mesiánicas. Según lo expuesto, se pretendía, a través del Talmud, probar la supremacía de la fe cristiana. Jesús era el Mesías esperado. Como consecuencia de las predicaciones de Vicente Ferrer y las conclusiones de la disputa, algunas aljamas en Aragón fueron destruidas por exaltados que seguían al predicador. Cabe destacar el caso de Daroca, donde se cometieron todo tipo de abusos. El judaísmo en Aragón, en esa primera mitad del siglo XV, la cual podemos fijar hasta el año 1416 aproximadamente, estuvo a punto de extinguirse. La predicación de Vicente Ferrer fue decisiva. En todas partes muchas personas se dejaron ganar por sus apasionados llamamientos. Algunas comunidades enteras cedieron colectivamente. En el obispado de Segovia quedaron casi enteramente destruidos los restos del judaísmo. Se ganaron conversos en gran número en Zaragoza, Calatayud, Daroca, Fraga y Barbastro. Las comunidades de Alcañiz, Caspe, Maella, Lérida, Tamarite y Alcolea siguieron en masa al predicador, a Vicente Ferrer. Más de 200.000 familias o más de 1 millón de personas de la ley de Moisés se bautizaron entonces. No hagamos mucho caso a las cifras, porque a los historiadores, sobre todo en aquella época y anteriores, les encantaba los redondeos. Se habla de 1 millón de personas aquí, como también se habla luego de 1 millón de personas que salieron expulsados de España en 1492. No es cierto, ni en un caso ni en otro. Es el caso que se hablaba de esos números. Y el número, desde luego, crecía mucho a lo largo de la primera década del siglo XV, con los sermones de San Vicente Ferrer y de otros que le seguían, que desde los tumultos que hemos dicho anteriormente habrían hecho moda el predicar contra la ley hebrea para la conversión de sus discípulos. Pablo García de Santa María, siendo obispo primero de Cartagena y posteriormente de Burgos, además de canciller mayor del reino, albacea y ayo del príncipe Juan, fue autor del Scrutinium Scripturarum sive dialogus Sauri et Pauli contra Judeos, que junto a Hebraemastix del converso Jerónimo de Santa Fe y Celus Christi contra Judeos del converso Pedro de la Caballería, se distinguieron por los eruditos argumentos teológicos y por su profundo conocimiento del ritual judío. Paralelamente, un significativo número de conversos lo era solo de palabra, así como había muchos que, la mayoría parece ser, que era de corazón, muchos era solamente de palabra. Se casaban con miembros de las familias de sus antiguos correligionarios y solían continuar viviendo en el mismo barrio. Frecuentaban las sinagogas, formaban asociaciones religiosas con objetivos titularmente y solo titularmente católicos. En fin, eran judíos en todo y cristianos tan solo en la forma. La defección del judaísmo, llevada a cabo por la mayor parte de quienes profesaban la religión judía, ocasionó dos acciones. La primera, que los altos cargos de la administración de la monarquía habían dejado de ser judíos y habían pasado a ser conversos. Y la segunda, que los judíos ortodoxos vieron como traidores a quienes se habían bautizado. El caldo de cultivo perfecto para fomentar el odio, no ya a los judíos, sino a los conversos. Serían los propios judíos ortodoxos quienes más apoyasen las acciones contra esos mismos conversos. Y de entre esos conversos, al propio tiempo, surgirían también quienes más celo pusiesen en la ortodoxia católica. En un par de generaciones, apenas había una sola familia judía en Aragón y apenas había en Aragón una sola familia que no tuviese
sangre judía. En toda España hubo un importante número de conversiones, personas que en muchos casos alcanzaron puestos de gran importancia. Nombres que se unieron a Pablo de Santa María serían su hijo Alfonso, su hermano Gonzalo, Juan de Torquemada, inquisidor general, Hernando de Talavera, arzobispo de Granada, Alonso de Oropesa, general de la Orden de los Jerónimos, Sancho de Paternoy, interventor de la Casa Real, Hernando del Pulgar, secretario de la reina Isabel, Alonso de Cabrera, gobernador del Alcázar de Segovia, Juan Pacheco, marqués de Villena y gran maestre de la Orden de Santiago, Pedro Girón, gran maestre de la Orden de Calatrava, Pedro Gutiérrez de Santa Clara, historiador de la conquista del Perú, la familia Méndez, banqueros de Portugal, Pedro Teixeira, escritor, Duarte Gómez Solís, economista, Pedro Núñez, cosmógrafo real de Juan III de Portugal, Antonio Bocarro, Fernando de Rojas, Juan de España, Rodrigo Cota, Pablo de Heredia, Alfonso de Zamora, Juan de Leví, Andrés Eli, Villahermosa Zaportas, Jimeno Gordo, Epses, Clemente, González, Chinet, Coloma, Coscones, Villanova, de raza judía, españoles en todo lo demás, incluido en eso. El cambio que el formulismo del bautismo había operado en su favor, de ellos y de todos los conversos, se veía acentuado por contraste con sus hermanos no convertidos, quienes desde principios del siglo XV habían llegado a quedar totalmente humillados. No cabe duda que en las conversiones juegan papel no despreciable las conveniencias sociales, no nos engañemos, pero tampoco cabe duda que la importancia de las conversiones reales era muy superior a las acomodaticias. No obstante, siempre sería excesivo el número de conversiones acomodaticias, y por ello se levantaban voces reclamando medidas para controlar la acción de los falsos conversos y la salvaguarda de los conversos auténticos. Generalmente, quienes reclamaban esas medidas eran justamente los conversos, que se veían perjudicados por las dudas que sobre ellos hacían recaer los falsos conversos. Fray Alonso de Espina, converso, se quejaba en el Fortalitium de la muchedumbre de judaizantes y apóstatas, proponiendo que se hiciera una inquisición en los reinos de Castilla. A destruir este judaísmo oculto dedicó toda su vida. El peligro de la infección judaica era grande y para él muy real. Y lo confesaba él mismo. Se manifestaba defensor de la unidad de los fieles en su libro Lumen Dei ad Revelationem Gentium, que por encargo del arzobispo Carrillo hizo pesquisa en Toledo y halló, conforme queda relatado en la investigación, que de una y otra parte había mucha culpa. Los cristianos viejos pecaban de atrevidos, de temerarios, de facinerosos, y los nuevos de malicia y de inconstancia en la fe. Había en aquellos tiempos mucha literatura al respecto. El clima de desconfianza preocupaba, y había autores que dejaban al descubierto el problema. Así, Jaime Pérez de Valencia exponía lo siguiente: hay que advertir que aunque muchos judíos se bauticen en el transcurso del tiempo, no todos lo hacen con la misma intención. 3 motivos diferentes impulsan a muchos a recibir el bautismo. Unos se bautizan coaccionados, con el fin de evitar la muerte, ya que con frecuencia son asaltados en revueltas populares debido a sus crímenes. Estos casi nunca llegan a ser buenos cristianos, hasta la 3ª generación, porque ocultamente enseñan a sus hijos los ritos judaicos. Otros reciben el bautismo simuladamente para poder relacionarse con los cristianos y ser admitidos en sus negocios y en la recaudación de impuestos públicos y aranceles. Estos, por el mismo motivo, en raras ocasiones son buenos cristianos hasta la 3ª generación. Y una minoría recibe el bautismo únicamente por la iluminación del Espíritu Santo,
que les viene del estudio profundo de las Escrituras junto con los cristianos. Estos conversos, al conocer la verdad de las Escrituras, son generalmente, o por mejor decir siempre, buenos cristianos. Los demás judíos continúan siempre en su ceguera por la maldición que ha caído sobre ellos, hasta la llegada de Elías, ante la segunda venida de Elías. Bien, eso se decía en el momento. La actividad de los falsos conversos no cesaba a pesar de todo. Así, en 1524, un confidente nuevo cristiano, llamado Enrique Núñez, fue asesinado por una pareja de marranos disfrazados de frailes. Otros atentados y desórdenes motivaron que se instaurase la Inquisición en Portugal el 17 de diciembre de 1531, siendo inquisidor general Fray Diego da Silva, pero en 1533 el Papa Clemente VII emitió la bula del perdón que concedía a los nuevos cristianos una amnistía para todos los pasados delitos. En 1536 se confirmaba en Portugal la institución de la Inquisición conforme al modelo español. La reactivación de la Inquisición en Portugal fue la causa de que los marranos portugueses se opusiesen furiosamente al nuevo régimen y que apoyasen cualquier intento para conseguir la independencia. Y tan notorias fueron sus simpatías que en general se decía que las piraterías de Drake fueron tramadas por los marranos. Pero esas relaciones de los judíos portugueses con Inglaterra ya venían de antiguo. A pesar de haber sido expulsados de Inglaterra a finales del siglo XIV, habían propiciado la firma del Tratado de Windsor, vigente todavía en el siglo XXI, por el cual Inglaterra puede hacer en Portugal prácticamente lo que le plazca. Lo mismo que puede hacer en España, aunque no haya firmado ningún tratado. Así, por el mismo intervino en 1640 propiciando la separación de este reino hispánico de la unidad nacional. En 1890 Inglaterra exigió su incumplimiento y envió un ultimátum obligando a Portugal a retirarse del territorio existente entre Angola y Mozambique. En base al mismo tratado, Inglaterra obligó a Portugal a luchar en la Primera Guerra Mundial y volvió a invocar el tratado para impedir que Portugal se aliase con el Eje y obligarle a ceder una base aérea en las Azores. Y por supuesto, no se cumplió cuando en 1961 fue atacada la India portuguesa por el ejército de la Unión India. Esas son las relaciones de Inglaterra con España. Las relaciones entre conversos y judíos se veían permanentemente enrarecidas por los que permanecían fieles a la ley judaica, quienes no perdonaban lo que consideraban una traición de raza. En esas condiciones, achacar la creación de la Inquisición y la expulsión de los judíos, como hace Netanyahu, al racismo de los monarcas, a no se sabe qué obsesión por la conspiración y la amenaza de contaminación, son acusaciones que carecen absolutamente de ningún fundamento. Lo mismo que no es nada convincente la idea de que la Inquisición sería una concesión a los racistas del partido anticonverso.